Nos encontramos en las instalaciones del Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En este momento vamos a llevar a cabo una práctica correspondiente a la asignatura de Biología de las carreras de Ingeniería Ambiental y de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. Para la práctica de hoy me acompaña la docente Lady Ardila, quien va a estar acompañándonos durante esta sesión, y empezaremos entonces con el objetivo de la práctica como tal. Recordemos algo bien interesante desde el punto de vista de las características de los seres vivos. Recordemos que una de las características o de las funciones vitales de los seres vivos pues es la reproducción, y precisamente para hablar de reproducción recordemos pues que es la capacidad que tienen los individuos de poder generar más individuos o de estar perpetuando la especie. Pues existe un proceso bien interesante dentro de ese maravilloso mundo de los seres vivos como es el proceso reproductivo, y es lo que conocemos nosotros con el nombre de ciclo celular. Cuando hablamos de ciclo celular pues estamos hablando de una serie de eventos que ocurren para que una célula se divida o haya división entre una célula de origen a otra célula y así se siga realizando ese proceso. Y para poder dar inicio a esta parte pues vamos a recordar cuáles son las etapas o fases del ciclo celular. En la parte teórica tuvimos oportunidad de aprender que el ciclo celular está formado por unas fases o etapas como es una interfase, una mitosis o división celular y una citocinesis. Recordemos que cuando nosotros hablamos de interfase, en ese proceso del ciclo celular es la fase más larga del ciclo desde el punto de vista de tiempo y que consta de tres etapas bien interesantes, como es la etapa G1, que consiste pues en el crecimiento y duplicación de los organelos en esa célula, la etapa S, que consiste en la síntesis o duplicación de ese material genético que es el ADN, y una etapa G2, que ya el proceso de maduración de esa célula. ¿Para qué? Para entrar de una vez en este proceso que es el objetivo de la clase de hoy, como es el proceso de mitosis o división celular, y que para que la célula se divida para dar origen a una célula nueva, pues debe pasar o debe llevarse a cabo esta serie de etapas en este orden. Y recordemos que mitosis es esa fase o etapa de división en la cual una célula se divide para dar origen a dos células hijas completamente iguales, o en pocas palabras con la misma carga genética de la célula madre o célula progenitora. Y una vez ha pasado esta etapa estaríamos llegando a la etapa de citocinesis, que es cuando ya el citoplasma se divide para dar origen a esas dos células hijas como tal. Y el solo hecho de estar diciendo ciclo, estaríamos iniciando de nuevo con el proceso de interfase y cumpliéndose toda esta serie de etapas. Recordemos que la mitosis es una serie de eventos que se dan en células somáticas, y el objetivo de la mitosis es la regeneración de tejidos, el reemplazo de células nuevas o el reemplazo de células viejas por células nuevas. Entonces esto es lo que hace referencia al proceso de mitosis. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los ingredientes o los elementos reactivos o materiales que vamos a utilizar para realizar esta práctica de hoy, que se llama mitosis. Bueno, como lo mencionaba el profesor hace un momento, aquí tenemos todos los materiales que se emplearán en la práctica de mitosis. Utilizaremos el microscopio óptico para poder hacer la visualización de las células en cada una de las etapas de mitosis. Emplearemos un mechero para hacer el calentamiento de la acetorceína para la tinción de las células meristemáticas. Emplearemos pinza para sujetar el crisol durante el proceso de calentamiento. Utilizaremos este tipo de pinzas de agarre para tomar las raicillas de la cebolla, un encendedor para poder hacer
o encender el mechero. Emplearemos unas tijeras o un bisturí para poder realizar los cortes de las células de las raíces de la cebolla. En este caso tenemos ya la cebolla con las raicillas. Como ya hemos empezado a ajustar la metodología de la práctica, las raíces de la cebolla ya fueron cortadas y actualmente se encuentran en el crisol con el reactivo acetorceína para el proceso de tinción de las células meristemáticas. El reactivo empleado fue acetorceína y adicionalmente para realizar los montajes de las raíces de la cebolla se emplearán láminas portaobjetos y cubreobjetos en la práctica. Vamos a dar inicio entonces a la práctica una vez habiendo conocido los ingredientes o materiales que vamos a utilizar para la observación de las células meritemáticas de raíz de cebolla. Tenemos en primer lugar la cebolla, la cual con días de anticipación la colocamos en un recipiente con agua para que empezara a crecer o a nacerle las raíces como tal. Aparte de eso, como podemos observar allí, pues ya tenemos una raíz, podríamos entonces ir cortándola y colocándola en el crisol. Entonces con unas tijeras cortamos el ápice o la punta, digamos así, de la raíz de la cebolla para colocarla en un crisol con acetorceína. Recordemos que la acetorceína es un colorante o un reactivo que se utiliza para observar este tipo de células en división y su composición está permitiendo pues que, aparte de que se colorea, permite también que se estén rompiendo las paredes celulares para poder observar mucho mejor las células en ese proceso. Previamente tenemos entonces allí en el crisol varias raicillas de cebolla o de la raíz de la cebolla para empezar a hacer el procedimiento. Una vez teniéndolas allí, ya por aproximadamente 10 minutos en acetorceína, procedemos entonces, tomamos la pinza y el crisol y lo llevamos a proceso de calentamiento. Hay que tener mucha precaución en utilizar tapabocas porque los vapores que expide pues son fuertes y al pasar el crisol por la llama se pasa de manera suave, evitando que se lleve a proceso de ebullición o que se formen vapores. Esto entonces va a ayudar a que se fije aún más el colorante al tejido y podamos hacer una observación adecuada de las células del meristemo de la cebolla. Una vez ha ocurrido o se ha llevado a cabo ese proceso, entonces vamos a llevar esas raicillas al portaobjetos con el fin de realizar el montaje. Entonces para eso tomamos con unas pinzas una raicilla de la que tuvimos oportunidad de fijar o de colorear con el colorante de la acetorceína y la llevamos a la lámina portaobjetos. Recordemos algo bien interesante y es que a la lámina portaobjetos ahora le vamos a colocar una gotita de acetorceína para que la coloración pues sea mucho mejor. Una vez colocada la gota de acetorceína en el portaobjetos, colocamos la puntita o el ápice de la raíz de la cebolla allí y aproximadamente normalmente cortamos unos 3-4 milímetros de longitud y es la que vamos a colocar y procedemos a colocarle la lámina cubreobjetos o laminilla y hacer presión con el fin de, como ya los tejidos se han ablandado con la acetorceína, entonces procedemos a realizar un procedimiento que conocemos con el nombre de squash. Eso me va a permitir o nos va a permitir entonces observar mucho mejor o con una mejor extensión las células meristemáticas que se encuentran allí en ese. Entonces procedemos a colocarle la laminilla y normalmente utilizamos la punta de un borrador
o el extremo de un borrador del lápiz normalmente y hacemos presión con el fin de macerar o romper ese tejido y podamos observar las células bien. En muchos casos el exceso de la acetorceína, pues normalmente debemos trabajar sobre un papel absorbente o un paño absorbente con el fin de retirar el exceso de colorante. Y una vez habiendo realizado este proceso, vamos entonces a llevar la lámina a observación al microscopio. Una vez habiendo hecho el montaje, vamos a realizar entonces el proceso de observación de cada una de las etapas o fases de esa mitosis. Entonces recordemos que tenemos acá nuestro microscopio, vamos a colocar acá en la platina la lámina, aseguramos con las pinzas y procedemos a encender el microscopio. Entonces, normalmente se recomienda que se inicie o iniciemos con el menor aumento, que es de 4X. Si nosotros, o al momento de nosotros estar observando acá, podemos nosotros entonces mirar, si se tiene aquí el montaje, podemos estar revisando nada más y nada menos que en 4X tenemos un campo donde podemos estar observando o donde estamos observando la punta o el ápice de esa raíz de esa cebolla y una serie de estructuras cuadradas o cúbicas que vienen a ser las células. Entonces estas células, miremos las características que son isodiamétricas, por decir, o prácticamente iguales en cuanto a tamaño, y entonces eso me va a permitir tener esa sección o parte de la célula, de cada una de esas células de ese tejido. Al pasar al segundo aumento con 40X, o con 10X, perdón, al mirar con 10X estaríamos nosotros haciendo una observación bien interesante, cómo se ven las células mucho más grandes. Encontramos las células en diferentes estados, etapas o estadios de esa mitosis. Recordemos que una de las características es que cada una de esas fases o etapas de la mitosis tiene una serie de características, podemos decir así, que identifica a cada una de esas etapas. Entonces, acá en este momento estamos viendo células en diferentes etapas de mitosis. Ya en la siguiente, con mayor aumento, podemos estar viendo o estamos viendo células en diferentes etapas o estadios. Podemos entonces allí observar cómo encontramos células en interfase. Recordemos entonces que el periodo de interfase es el periodo previo a la división celular o mitosis. Vamos a encontrar también, y entonces vemos el núcleo, todavía está compacto, podemos decir así, la membrana nuclear está completa, y observamos pues en su interior pues todo ese está coloreado, que viene a ser la cromatina o los cromosomas, que en este momento ya están condensados. Podemos observar más adelante, y vamos a seguir en orden, por cierto, en profase. Miremos que en profase encontramos ya unas estructuras ya más coloreadas, alargaditas, que es una de las características de la profase, y es que ya los cromosomas se notan, los cromosomas los estamos viendo, y una característica de la profase es que el núcleo, la célula o la membrana nuclear desaparece. Entonces, cuando nosotros estamos observando células en mitosis y vemos entonces una serie de estructuras alargadas como cordoncitos, ese sería entonces, o es la fase de profase o la primera fase de la mitosis. Continuando, vemos que ese tipo de estructuras más oscuras, que ya son los cromosomas, que ya están condensados, se están ubicando hacia la parte central de la célula como tal, o como dicen en los libros, en la placa ecuatorial. Entonces esa es una característica de la profase, y es la ubicación de los cromosomas en la parte media o en el centro de la célula. Continuando con el proceso de mitosis, estamos observando también acá la siguiente fase, que es la anafase. En el proceso o la fase o etapa de anafase, observamos que la característica es que las cromátidas de esos cromosomas se han separado y están hacia los polos opuestos. Miremos que la célula está un poquito más alargada
y hacia los extremos o hacia los polos de la célula encontramos una serie de estructuras como hilachitas más bastante oscuras y se están dividiendo en ese proceso. Seguimos con la siguiente etapa, que viene a ser la etapa de telofase, donde podemos estar observando ya que empiezan a formarse esas estructuras que eran las cromátidas, empiezan a notarse bien porque ya empieza a formarse una membrana nuclear como tal. Y vemos entonces que empieza a haber como una pequeña o una división, prácticamente estamos viendo dos células más pequeñas, lógico, pero entonces en este caso aún el citoplasma no se ha separado. Una vez se sigue ese proceso de telofase, viene la siguiente fase, que es la citocinesis, que la citocinesis es ya cuando la célula, el citoplasma se divide para dar origen a dos células hijas. Recordemos que esas dos células hijas que se originaron a partir de una célula madre tienen exactamente la misma información genética o carga genética. Recordemos que desde la fase S de interfase, que se duplicó el material genético, ese DNA, que fueron cromátidas que se unieron y formaron un cromosoma, tienen la misma información genética. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar en esta parte. Si miramos aquí en otra partecita, encontramos células en metafase. Miren ustedes allí, se observa bien. Recordemos entonces la característica de la metafase, que es el ubicarse los cromosomas en la placa central o en la parte ecuatorial de la célula. Y tenemos entonces otra fotografía donde encontramos, y ahí está señalizado y el indicador me está mostrando otra fase o etapa de la mitosis, para que recordemos las características que tiene cada una de esas células. Habiendo entonces ya visto todo el proceso de mitosis, cómo es que se lleva a cabo la preparación para observación de las células de la raíz de la cebolla, mirando las fases, comentarles que en su plataforma tienen la guía práctica donde está toda la información concerniente a la práctica que acabamos de realizar. Al final de la guía hay un cuestionario para que una vez habiendo ustedes revisado o habiendo visto este video, puedan resolver las preguntas o las inquietudes que hay respecto al tema de la práctica de hoy. Agradecerles y hasta una próxima oportunidad.